Ahora sí que es la una de la tarde en punto, y empezamos aquí con Astillero Informa. Tenemos, como le he dicho, mucha información. En estos minutos previos he dado mi punto de vista sobre lo que ha sucedido en esta conferencia mañanera de prensa con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Pero vamos a entrar de inmediato, y para ello, déjeme decirle que tenemos ya la primera entrevista de este día, que es con Humberto Guerrero. Él es coordinador de Derechos Humanos en Fundar, Centro de Análisis e Investigación. En la mesa de seguridad con Guadalupe Correa Cabrera, ella nos dijo que era muy importante, muy interesante lo que se decía en este artículo. Lo leí y coincido. Así es que saludo a Humberto Guerrero. Humberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Humberto, pues leyendo tu informe y viendo las implicaciones de lo que puede ser el que en México se haya dicho que lo sucedido en Iguala fue un crimen de Estado. ¿Qué implica esa denominación a la luz del derecho internacional y las consecuencias que puede tener para el Estado mexicano, Humberto? Sí, lo primero que hay que decir es que la noción o concepto de crimen de Estado, digamos, incluso hay quienes han cuestionado si realmente existe, digamos, en el marco jurídico, y la respuesta es que sí existe, digamos, lo encontramos tanto en el marco del derecho internacional, así como en la doctrina, digamos, que se ha escrito sobre derecho internacional, específicamente sobre derecho penal internacional. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de crimen de Estado? Hablamos referencia a, digamos, ese tipo de criminalidad o de delitos que se cometen utilizando la estructura de poder que representa el Estado, y que no solamente se cometen a través de esa estructura, valiéndose de recursos materiales y humanos, sino que también en este tipo de criminalidad una cosa que les caracteriza es que se utiliza también el poder del Estado, la estructura de poder del Estado, para ocultar este tipo de criminalidad, ¿no? De ello deriva el hecho de que en la doctrina jurídica internacional se habla mucho de que este tipo de criminalidad, donde podríamos encontrar la tortura y la desaparición forzada, son crímenes de realización oculta, ¿no? Y cuando se habla de que son crímenes de realización oculta, se refiere justo a que también hay una estructura que facilita el borrar las evidencias o controlar las evidencias que podrían llegar a acreditar la responsabilidad de la estructura que participa en la comisión de estos crímenes y también de los personajes en específico. Y creo que el caso de Ayotzinapa es súper emblemático en este último elemento, porque de hecho, derivado del propio informe del subsecretario Encinas, él mismo ha hecho referencia todavía a ciertos obstáculos ministeriales y de parte de instituciones como la Sedena, ¿no? Y justo ese tipo de obstáculos se refieren al acceso a información, ¿no? Uh-huh. Y eso, digamos, es un claro ejemplo de cómo funciona la criminalidad de Estado. Quienes cometen este tipo de delitos, las estructuras que participan en este tipo de delitos, tienen el control de la información y de todos aquellos elementos que nos podrían ayudar a acreditar lo ocurrido. Y este es un muy claro ejemplo. Humberto, y esto implica que el Estado mexicano, al reconocer que esto es, bueno, el gobierno federal, al reconocer que esto es un crimen de Estado, puede colocar el expediente, el asunto de Iguala a Ayotzinapa, disponible o con mayor disponibilidad incluso para exigencias justicieras desde tribunales internacionales? Sí, recordemos que básicamente todo el derecho internacional está organizado de tal manera de darle la oportunidad siempre al Estado involucrado de tratar de solucionar los problemas a través de sus sistemas de justicia nacionales, ¿no? Ese es el principio general. O sea, primero darle la oportunidad al Estado de solucionarlo a través de su propio aparato de justicia. Si ese aparato de justicia falla, ya sea por falta de capacidad o por falta de voluntad, por supuesto que existen, digamos, herramientas internacionales
instancias internacionales ante las cuales se podría pedir rendición de cuentas al Estado mexicano por lo ocurrido. Instancias de rendición de cuentas, tanto, digamos, de la responsabilidad del Estado en abstracto, ¿no? O sea, del Estado como entidad, como serían, digamos, los tribunales con los que ya estamos más familiarizados de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Como la Corte Interamericana o mecanismos de Naciones Unidas, ¿no? De temas de derechos humanos, pero también incluso la posibilidad de instancias penales internacionales que están diseñadas más para, digamos, sí para crímenes de Estado, pero para los individuos que participan en la comisión de este tipo de delitos a través de estas estructuras, ¿no? Humberto, esta definición del gobierno federal a través de la comisión que ha presidido el subsecretario Encinas, esta definición de crimen de Estado, necesariamente debería lanzar reflectores o investigación respecto al jefe formal del Estado mexicano, formal e informal, que fue Enrique Peña Nieto, y sus principales acompañantes. Ya está el procurador Murillo, pero también el general secretario de la Defensa Nacional de aquel tiempo, Salvador Cienfuegos. Mira, la respuesta concreta es sí, porque cuando hablamos de crimen de Estado o de crímenes de Estado y que hablamos, el propio lenguaje, ¿no? del informe del subsecretario Encinas habla de un aparato organizado de poder, de estructuras, ¿no? Y cuando digo sí, no me refiero necesariamente a ya estar afirmando que tiene algún tipo de responsabilidad el expresidente Peña Nieto o algún otro secretario de Estado. Me refiero a que cuando hablamos de crímenes de Estado, ninguna línea de investigación con relación al funcionamiento de la estructura puede ser descartada a priori, ¿no? Sino que se tiene que investigar, se tiene que profundizar. Una de las consecuencias legales de dar la calificación de crimen de Estado a este tipo de conductas es que se ponen en operación una serie de normas que se han desarrollado en el derecho penal internacional y que han ido siendo recibidas también en nuestra legislación nacional bajo diversas formas, ¿no? Se ponen en acción una serie de normas que justo lo que tratan es de remover los obstáculos que podemos encontrar a la hora de investigar delitos que han sido cometidas desde estructuras de poder, ¿no? Solo por poner un ejemplo, una norma, digamos, que existe en muchas legislaciones del mundo de carácter penal, es que, por ejemplo, puede llegar a ser excluyente de responsabilidad penal el hecho de obedecer órdenes, ¿no? Se llama obediencia debida, ¿no? Un principio que además es fundamental en estructuras altamente jerarquizadas como las militares, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de criminalidad, esa norma general, ¿no? Esa regla general de que la obediencia debida pudiera ser excluyente de responsabilidad penal, no opera, ¿no? Las normas internacionales son muy claras. Cuando hablamos de temas como tortura, como desaparición forzada, esa exclusión por este motivo no puede ser alegado por alguien que está siendo acusado por este tipo de delitos. Otra norma que también es que se ha ido desarrollando en el derecho internacional, justo para poderle atribuir responsabilidad a personas que han ocupado puestos de mando, puestos de poder, que por lo general es muy complicado atribuirles responsabilidad porque cuando los delitos se cometen en estructuras de poder es muy difícil poder encontrar pruebas directas, ¿no? De la participación de estos personajes en este tipo de delitos. Y porque además ya hay toda una estrategia y toda una forma de operar, como decía, para tratar de ocultar este tipo de conductas. Entonces, no existen pruebas directas, pero, por ejemplo, el derecho internacional y que en nuestro derecho nacional ha sido recibida de cierta manera, una regla que se conoce como la responsabilidad del superior jerárquico. ¿Qué significa esa regla?
Esa regla significa que un superior jerárquico que no ejerce el control adecuado o debido sobre sus subordinados puede llegar a tener responsabilidad penal por los delitos que cometan esos subordinados. Cuando tiene conocimiento de que los están conociendo o incluso, fíjate hasta dónde llega la regla, ¿no? Uh-huh. O sea, no es necesario, no es tan indispensable que tenga el conocimiento tal cual de que los subordinados estaban cometiendo los delitos. Cuando se trata de estructuras altamente jerarquizadas, la regla lo que dice es o hubiere hecho caso omiso de información que indicase que sus subordinados estaban cometiendo ese tipo de delitos. Es decir, ¿esto qué significa? Un superior, un mando, que como que le llega cierta información de, oye, puede estar por ahí algo mal, y ese mando decide permanecer en la ignorancia, por así decirlo, y hacer caso omiso de la información, ese hecho es una falta de control sobre la acción de sus subordinados y le puede generar responsabilidad penal. Humberto, pues es muy difícil entrar al análisis de lo que apenas está informándose de esa manera, pero a mí como espectador, como analista de lo que sucede, pues me parece que resulta muy difícil, por ejemplo, que el secretario de la Defensa Nacional no hubiera conocido lo que estaba sucediendo en Iguala, donde tenía un jefe, un comandante de un batallón que estaba viendo y viviendo lo que estaba pasando, y un comandante de zona militar en Chilpancingo que también tenía que ser enterado. Parecería que a la luz de esta regla que tú nos dices, pues habría responsabilidades más arriba de Murillo Karam. Sí, sobre todo en estructuras altamente jerarquizadas como las militares, parece difícil. Ahora, vaya, tampoco vamos Sí. a vulnerar la presunción de inocencia de estos personajes, pero a lo que sí, para lo que sí nos da es para poder afirmar que no se puede descartar la línea de investigación relativa a revisar el nivel de conocimiento que tuvieron personajes más arriba en la cadena de mando sobre lo que estaba aconteciendo en Iguala, ¿no? Pues Humberto, solo cierro a reserva de lo que desees agregar, preguntándote, este tipo de hechos como los que se están revelando, como los que ha revelado el informe del subsecretario Encinas, ¿constituyen lo que en términos jurídicos se dice delitos de lesa humanidad? Ya. Mira, para poder llegar a esa conclusión, tenemos que analizar básicamente un elemento, ¿no? Si estas conductas formaron parte de un patrón de actuación de ataque sistemático a la población en esta región, digamos, igual a Guerrero, ¿no? La respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí, sí pueden constituir crimen de lesa humanidad, porque eso lo que denotaría es que hubo sistematicidad, ¿no? Que hubo un plan, una política preconcebida, ya sea directamente desde el propio Estado o de una organización criminal, ¿no? Sea Guerreros Unidos, sean los Rojos, ¿no? Y cuando este tipo de conductas se cometen de manera sistemática, sí que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Cuando se ha discutido este tema en lo público, Julio, se ha cometido el error de tratar de ver el caso Ayotzinapa como un hecho aislado, ¿no? Y si uno lo ve como un hecho aislado, o si uno analiza los hechos de Ayotzinapa, digamos, en sí mismo solamente, uno puede caer en el error de decir, no lo son porque es un solo hecho, ¿no? Y no cumple como con este requisito de sistematicidad. Pero si nos vamos a tomar en serio la calificación de crimen de Estado que se le ha dado a estos hechos, ¿no? Lo que hay que analizar es si lo que ocurrió en Iguala está conectada con un patrón de actuación en esa región, ¿no? Por parte de esta red criminal que al parecer se conformó con integrantes de delincuencia organizada, policías municipales, policías estatales, policía federal e incluso el ejército, ¿no? Y si logramos demostrar, ¿no?, que Ayotzinapa fue uno más de los abusos, ¿no?,
que esta red criminal conformada y que controlaban la operación de ese territorio es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque está vinculado a todo ese patrón. Humberto, pues te agradezco mucho esta oportunidad de analizar, pues con la mayor amplitud que nos permiten aquí las premuras de este tipo de programas, el poder informar, analizar y tener claridad en estos temas. Así es que, Humberto, te agradezco mucho esta oportunidad.